Horacio Silvestre Quiroga Fortaleza nació en Uruguay el 31 de diciembre de 1878. Falleció en Buenos Aires, Argentina, el 19 de febrero de 1937. Fue cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. La vida de Quiroga estuvo marcada por muchas tragedias, y esto lo deja ver notoriamente en sus relatos. Esto puede deberse a que Quiroga tuvo muchas experiencias cercanas con la muerte. La primera a los 2 meses de edad, cuando su padre accidentalmente se dispara con su propia escopeta. En 1891, Ascenso Vargos, su padrastro, se suicida con una escopeta. En 1902, Quiroga, limpiando el revólver de su mejor amigo, lo dispara accidentalmente en la garganta de Federico Ferrán. En ese mismo año, se traslada permanentemente a Buenos Aires, Argentina. En 1903, acompaña a Leopoldo Lugones en una expedición a la provincia de Misiones. Las obras de Leopoldo Lugones influyeron mucho en su escritura, y en el viaje a Misiones crea a los personajes que lo lanzaron a la fama. En 1904 publicó el libro de relatos El crimen del otro, influenciado por el estilo de Edgar Allan Poe. En 1906 publica su relato Los perseguidos, lectura que se vendría a conocer como literatura psicológica. En ese año Quiroga decide volver a la selva y compra una finca de 185 hectáreas en la provincia de Misiones, sobre la orilla del río Paraná. En 1908 se traslada y comienza a construir el bungalow donde viviría. Quiroga comienza trabajando como profesor de literatura y castellano. Allí se enamora de una de sus alumnas, Ana María Cires. Los padres de la alumna se opusieron a la relación, pero Quiroga logra persuadirlos y en 1910 se casa con Ana María y se traslada a vivir con ella a la selva, en la provincia de Misiones, en San Ignacio. En 1911 nació su hija Egle Quiroga y fue nombrado juez de paz en el registro civil de San Ignacio. Al año siguiente nace su hijo Darío. Quiroga se ocupa personalmente de la educación de sus hijos, de manera que los hace autónomos para cualquier situación. En 1915, su esposa cae en una profunda depresión y se suicida tomando veneno. Quiroga se traslada a Buenos Aires con sus hijos, al recibir un cargo de secretario contador en el Consulado General Uruguayo. En 1917, publicó varios relatos en revistas muy prestigiosas. La mayoría de esos cuentos fueron recopilados por Quiroga en varios libros. El primero de ellos fue Cuentos de amor, de locura y de muerte, del cual hablaremos más adelante. En 1918 se dio a conocer el libro Cuentos de la Selva, considerado un clásico de la literatura para los niños de América Latina. Este libro fue dedicado a sus hijos, que lo acompañaron durante el periodo de pobreza. En 1920 publicó su única obra teatral, Las Sacrificadas, y su estreno fue en 1921. En ese mismo año se publicó Anaconda. El escritor se dedicó por muchos años a la crítica cinematográfica. También fue invitado a formar una escuela de cinematografía, financiado por inversionistas rusos, pero lamentablemente el proyecto no prosperó. En 1927 publicó su mejor libro de cuentos, Los Desterrados. Nuevamente enamorado, se casa con una compañera de su hija, María Elena Bravo, que era 30 años menor que él. En 1932 regresa por última vez a la selva con su esposa y Pitoca, su tercera hija. En 1935 se publicó su último libro de cuentos, llamado Más Allá. Quiroga empieza ese año a sufrir de una enfermedad de próstata. Su esposa e hija lo abandonan en la selva en 1936, lo que produce en Quiroga una profunda depresión. A principios de 1937 fue internado en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, en donde se le detectó cáncer de próstata incurable. Frustrado por la enfermedad, durante la madrugada del 19 de febrero de 1937, Quiroga bebió un vaso de veneno de cianuro, que lo mató en pocos minutos. La desgracia del suicidio siguió a su familia. Un año después de su muerte, su hija Egle se suicida, al igual que su hijo Darío en 1952. En muchos de los cuentos de Quiroga prevalecen los escenarios en donde pasó la mayor parte de su vida, como la selva en Misiones, al norte de Argentina. Quiroga parece estar obsesionado con el tema de la muerte, y los personajes de sus obras siempre están rodeados de desgracias, sufrimientos y enfermedades. Su obra más reconocida en estos aspectos es Cuentos de amor, de locura y de muerte. Horacio Quiroga publicó este libro en 1917, el cual lo dio a conocer
debido a su escritura trágica. Cuentos de amor, de locura y de muerte es la recopilación de varios relatos publicados en periódicos y revistas en donde él trabajó. En su primera edición contenía 18 relatos en los cuales se encontraban Una estación de amor, Los ojos sombríos, El solitario, La muerte de Isolda, El infierno artificial, La gallina degollada, Los buques suicidantes, El almohadón de plumas, El perro rabioso, A la deriva, La insolación, El alambre de púa, Los mensú, Yaguaí, Los pescadores de vigas, La miel silvestre, Nuestro primer cigarro y La meningitis y su sombra. En las siguientes ediciones de los libros se le fueron restando algunos cuentos hasta que quedaron los 6 más reconocidos, y fue agregado el libro más reconocido de Horacio Quiroga, Los Desterrados. Dentro de los 6 más destacados se encuentran La gallina degollada, El almohadón de plumas, A la deriva, La insolación, Los mensú y Yaguaí. En cada uno de esos cuentos cortos sobresale el tema de la muerte y la desgracia del hombre, para llegar a su destino, que es la muerte. Algunos de los relatos contienen algo ficticio en las muertes de sus personajes, y en otros relata muertes que pueden llegar a suceder en la vida real, pero causadas por circunstancias insólitas y extrañas. Los Desterrados, la obra más exitosa de Quiroga, publicada originalmente en 1926, que también es una recopilación de 8 cuentos, de los cuales se encuentran 6 en este libro: El regreso de Anaconda, Los Desterrados, Takura Mansión, El hombre muerto, El techo de incienso y Los destiladores de naranja. En estos cuentos no destaca el tema de la muerte, sino el tema de la naturaleza y el hombre, cómo el hombre sobrevive en medio de la selva. Estos cuentos se encuentran entrelazados entre sí, ya que los personajes o lugares son mencionados en otros cuentos en modo de secuencia. En este libro se encuentran los relatos que Quiroga escribió inspirado en la selva de Misiones y que llegaron a ser la cumbre de su trayectoria narrativa.